Chicos, sean todos bienvenidos a esta segunda clase del sistema nervioso. En esta ocasión vamos a describir las estructuras que corresponden al tallo encefálico. Para recordar un poquito sobre la clase anterior, hablábamos del origen embrionario del encéfalo, específicamente del sistema nervioso central, y describíamos su formación a partir de la presencia de un tubo neural que originaba tres vesículas cerebrales germinativas. Una vesícula anterior, que es el prosencéfalo, del cual hablamos la clase pasada, que dijimos que se dividía en telencéfalo, que correspondía a la corteza cerebral, en la cual nosotros describimos una cara superior, una cara interna o medial y una cara externa, en la cual hablamos sobre los surcos, las fisuras y las circunvoluciones que presenta, así como también de la distribución de la sustancia gris y de la sustancia blanca. Dijimos que en la corteza cerebral la sustancia blanca se encuentra a nivel central, mientras que la sustancia gris se encuentra en la periferia o en la corteza cerebral propiamente dicha. Igualmente se encuentra formando los ganglios basales, mientras que el telencéfalo correspondía a la porción más interna del encéfalo y que permite la conexión del telencéfalo o de la corteza cerebral con las estructuras más inferiores que corresponden al tallo encefálico. También dijimos que de este diencéfalo teníamos estructuras importantes como el tálamo, que tenía la capacidad de ser un centro o una estación de relevo sensitivo a través de la cual pasan vías aferentes y eferentes de integración. El hipotálamo, hablamos como de que tenía como dependencia de él la neurohipófisis. Hablamos del epitálamo con su respectiva glándula pineal o epífisis y el subtálamo. Bien, ahora vamos a hablar de las vesículas cerebrales media y posterior que corresponden al mesencéfalo o a la vesícula mesencefálica que da origen a los pedúnculos cerebrales, al acueducto del cerebro de Silvio y a la lámina cuadrigémina. Y también hablaremos del rombencéfalo, que a su vez se va a terminar en dos vesículas que serán el metencéfalo, que da origen a la protuberancia, al cuarto ventrículo y el cerebelo, y el mielencéfalo, que da origen al bulbo raquídeo, también conocido como médula oblongada, que es la conexión con la médula espinal. Ahora bien, acá estamos observando un esquema del encéfalo. Podemos observar acá entonces el cerebro, que es lo que corresponde a la corteza cerebral o el telencéfalo, y en la porción más interna vamos a describir las estructuras del diencéfalo. Entonces estamos observando acá el tálamo óptico, que se encuentra a los lados, y a nivel central vamos a tener una cavidad que es el tercer ventrículo. Ahora bien, vamos a describir las estructuras que corresponden al tronco encefálico. Y está constituido principalmente por tres estructuras que corresponden en sentido cráneo-caudal a la protuberancia, al mesencéfalo, a la protuberancia y el bulbo raquídeo, conocido también como médula oblonga o médula oblongada. Entonces, ¿qué es este tallo encefálico o tallo cerebral? Pues es el medio de comunicación entre la médula espinal y el cerebro propiamente dicho, y también con el cerebelo. Permite el paso de las vías ascendentes y vías descendentes, es decir, permite el paso de vías sensitivas y también la salida de vías motoras. Entonces va a participar efectivamente en la regulación de movimientos, la generación de respuestas, y hay una estructura importante de la cual vamos a hablar en otra presentación que corresponde a la formación reticular. Entonces, el tallo cerebral o el tallo encefálico constituye una estructura nerviosa que se ubica en la fosa craneal posterior. Recuerden ustedes que en la fosa craneal posterior hablábamos de un canal basilar o clivus. Justamente en ese canal basilar es en donde se va a alojar la protuberancia. Entonces ya a ese nivel estamos ubicando las estructuras que corresponden al tallo encefálico. Bien, esta estructura o tallo cefálico se va a encontrar ubicado
caudal a los hemisferios cerebrales justo por debajo de el diencéfalo, ¿sí? Corresponde al límite superior o al inicio del tallo cerebral, vamos a tener justamente el diencéfalo. Y por detrás vamos a ubicar el cerebelo. Entonces, está compuesto por tres partes o estructuras fundamentales que corresponden al mesencéfalo, a la protuberancia y al bulbo raquídeo. Y se encarga de representar, como ya les comentaba, una vía de comunicación entre el cerebro, la médula espinal y por supuesto los nervios periféricos que derivan de esa médula espinal. Igualmente corresponde a la vía de comunicación entre el cerebelo, que es una estructura fundamental muy importante, con el cerebro. Bien, entonces vamos a observar acá en este corte sagital, estamos observando la primera porción de ese tallo encefálico que corresponde al mesencéfalo, justo ubicado por debajo del diencéfalo, y que se continúa con la protuberancia o el puente, y este a su vez se continúa con el bulbo raquídeo. A nivel posterior, todo esto va a estar ubicado entonces en la fosa craneal posterior, y a nivel posterior vamos a tener que parte de esa cara posterior de este tallo encefálico, en lo que corresponde a la protuberancia o a la cara posterior de la protuberancia del bulbo raquídeo, van a contribuir con la formación del cuarto ventrículo, que es nuestra cuarta cavidad que aloja el líquido cefalorraquídeo dentro del encéfalo como tal. Y posterior a este, asociado a esta cara posterior, vamos a encontrar el cerebelo unido al tallo encefálico a través de los pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. Y justo por detrás de la cara o en la cara posterior del mesencéfalo vamos a encontrar los tubérculos cuadrigéminos o la lámina cuadrigémina, de gran importancia dentro del área visual y auditiva. Iniciamos con la primera porción de este tallo encefálico. ¿Qué vamos a estudiar aquí? Acá vamos a estudiar los límites de cada una de estas tres porciones constituyentes del tallo encefálico. Vamos a estudiar la cara anterior, la cara posterior y el corte, un corte transversal para observar pues, el interior de cada una de estas estructuras. Entonces iniciamos con el mesencéfalo. El mesencéfalo corresponde a la porción más superior del tallo encefálico que comunica directamente con el diencéfalo. Entonces vamos a decir que dentro de sus límites vamos a tener las cintillas ópticas por encima, justo en la base, o ubicada justo en la base del diencéfalo hasta el surco protuberancial superior, que es el límite para continuarse entonces con el puente o protuberancia. ¿Qué vamos a describir? Bueno, principalmente consta de los pedúnculos cerebrales, el acueducto del cerebro o el acueducto de Silvio y la lámina cuadrigémina. Importante conocer que a nivel interno presenta cierto, la disposición de la sustancia gris y de la sustancia blanca, pues determina la formación de el núcleo rojo y de la sustancia negra o la sustancia negra. Estas, al degenerarse, producen como dato clínico la enfermedad de Parkinson, porque pues ya se afectan las vías de movimiento, entonces se genera rigidez o temblor. Entonces vamos a observar la cara anterior del mesencéfalo y aquí vamos a observar los pedúnculos cerebrales. Aquí podemos observar también la descripción del límite como tal del mesencéfalo. Esto que estamos señalando corresponde a la cara anterior del mesencéfalo y vemos que está delimitado justamente por estas señoritas estructuras que corresponden a las cintillas ópticas que están ubicadas justo en la base del diencéfalo, porque acá podemos observar los tubérculos mamilares o cuerpos mamilares que corresponden o que forman parte del diencéfalo y que cumplen con funciones de control vegetativo. Entonces, estas estructuras que estamos observando corresponden a los pedúnculos cerebrales.
Estos pedúnculos cerebrales, como pueden observarlo, presentan estriaciones longitudinales y en el centro de estos pedúnculos cerebrales vamos a encontrar la fosa interpeduncular y en el fondo de esta fosa interpeduncular pueden observar ustedes cómo existen pequeños puntitos o perforaciones porque esta es la sustancia perforada anterior. Decimos que es perforada porque presenta estos puntitos, pero estos puntitos son de salida de arterias comunicantes que provienen de la arteria cerebral posterior. Entonces vamos a verlo acá. Esto que estamos señalando con la flechita serán los pedúnculos cerebrales que, como dijimos, presentan expresiones longitudinales y que van entonces desde, o como límite superior, tenemos la cintilla óptica hasta el surco protuberancial superior. Esto será entonces el límite del mesencéfalo. Entonces, visto en esta cara anterior, vamos a observar los pedúnculos cerebrales y la fosa interpeduncular. En esta fosa o en el fondo de esta fosa interpeduncular estamos observando entonces la sustancia perforada anterior y dijimos que está perforada por vasos sanguíneos que provienen de la arteria cerebral posterior. Justo en el vértice de esta fosa interpeduncular vamos a observar el nacimiento de pares craneales. Si bien dijimos al inicio que el tallo encefálico es la vía de comunicación entre la médula espinal y el cerebro, pues también acá vamos a ver el origen aparente de los pares craneales. Entonces acá estamos viendo el origen aparente del tercer par craneal o el nervio motor ocular común. Igualmente, justo por la cara posterior del mesencéfalo que vamos a describir ahorita, surge ocurre el origen aparente del cuarto par craneal o el nervio patético. Vamos a ver entonces la vista posterior del mesencéfalo y en esta vista posterior estamos observando la lámina cuadrigémina. Visto en un corte sagital, acabamos de ver los pedúnculos cerebrales y ahora estamos viendo esta estructura posterior que corresponde entonces a los tubérculos o a la lámina cuadrigémina que se encuentra separada del pedúnculo cerebral gracias a la presencia de esta estructura que la atraviesa que corresponde al acueducto cerebral o de Silvio, que corresponde a la comunicación del tercer ventrículo con el cuarto ventrículo. Entonces, en esta cara posterior vamos a observar algunos detalles. Justo a nivel superior vamos a tener el receso pineal, que es donde se aloja la glándula pineal, que corresponde a una porción importante del epitálamo, que forma parte del diencéfalo. Recuerden que justo sobre el mesencéfalo vamos a encontrar entonces el diencéfalo. Por debajo de ese receso pineal vamos a tener los tubérculos cuadrigéminos superiores, también llamados colículos superiores, ¿sí? Cuando hablamos de los tubérculos cuadrigéminos, también podemos decir que son los colículos cuadrigéminos. Entonces tenemos acá los colículos o tubérculos cuadrigéminos superiores relacionados ampliamente con la integración del área visual y acá tenemos los colículos cuadrigéminos inferiores o tubérculos cuadrigéminos inferiores. Entre ellos existe un surco, que es el surco cruciforme, que determina entonces la formación de la lámina cuadrigémina. Vemos cómo es una lámina cuadrilátera en efecto, pero que está constituida por cuatro estructuras. Dos tubérculos cuadrigéminos superiores relacionados con el área visual o la integración de la información visual y dos tubérculos cuadrigéminos inferiores relacionados con el área auditiva. Justo en la base de esos tubérculos cuadrigéminos inferiores vamos a ver el origen del aparente del cuarto par craneal o el nervio patético. Bien. Ahora estamos observando acá entonces los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores, el surco cruciforme, el receso pineal que va a estar pues, en donde se va a alojar la glándula pineal o epífisis.
Ahora, si hacemos un corte transversal y obtenemos un metámero de mesencéfalo, pues vamos a poder analizar lo que corresponde a su configuración interna. Entonces acá, esto es lo que comúnmente llamamos la cara de un osito, porque podemos observar entonces acá en el interior el acueducto cerebral o de Silvio, es esta estructura que estamos observando acá. Alrededor de ella encontramos la sustancia gris periacueductal. Este acueducto cerebral o de Silvio es esta estructura que podemos observar acá arriba, ¿sí? Que permite la comunicación del tercer ventrículo que se encuentra justo a nivel medial del diencéfalo, en la porción más interna del diencéfalo, porque a ambos lados de esta estructura, que es el tercer ventrículo, vamos a tener el tálamo óptico, que es lo que estamos observando acá. Entonces vemos cómo viene el acueducto cerebral o de Silvio para comunicarse con el cuarto ventrículo en la cara posterior de la protuberancia. Entonces, observamos acá, esto sería entonces el acueducto cerebral o de Silvio, la sustancia gris, periacueductal, y todo lo que está por detrás de ese acueducto cerebral o de Silvio corresponde a la lámina tectal o cuadrigémina, que está hecha entonces por estas protuberancias que correspondían a los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores, relacionados entonces con la integración de la visión y de la audición. Y lo que está por delante de ese acueducto cerebral o de Silvio corresponde a la calota o el tegmento, en donde vamos a encontrar la disposición de sustancia blanca. También vamos a tener acá una separación de esta calota o tegmento en dos porciones. Esto corresponderá al pedúnculo cerebral propiamente dicho, y esta estructura que viene a ser como una especie de las orejitas del osito corresponderán entonces a las vías de sustancia blanca o vías de conexión neuronal que corresponden al pie peduncular. Esta estructura corresponderá entonces a la fosa interpeduncular, y esta estructura que estamos observando corresponde a los núcleos rojos. Entonces vamos a colocar acá en la descripción. Entonces estamos observando, justo por detrás, este es el acueducto del mesencéfalo cerebral o de Silvio. Por detrás de ese acueducto vamos a tener, o a nivel posterior, los tubérculos cuadrigéminos superiores e inferiores, por eso lo llamamos la placa tectal o cuadrigémina. Tenemos la sustancia gris periacueductal. Este acueducto de Silvio se va a continuar en la médula espinal a través de el conducto ependimario. Esto es lo que conocemos como la calota o el tegmento, en el cual se encuentra inmersa esta estructura nerviosa que corresponde al núcleo rojo. Tenemos también la sustancia de separación de esta calota, que es el locus Minger o la sustancia negra, que fue la estructura que dijimos que cuando se degenera está implicada en la generación de el Parkinson, y el pie peduncular que corresponde a sustancia blanca. Ahora, una vez descrito el mesencéfalo, vamos a hablar de la protuberancia. La protuberancia, también conocida como puente, se ubica inmediatamente por debajo del mesencéfalo y por debajo del lóbulo occipital del cerebro. Por tanto, se ubica en la fosa craneal posterior por delante del cerebelo, justamente alojado o descansando sobre el canal basilar o clivus. Esta es una estructura que actúa como una estación de transmisión de las vías sensitivas y de las vías motoras. ¿Por qué? Porque justamente en el interior de la protuberancia vamos a encontrar los núcleos de origen real de los pares craneales. Entonces vamos a describir, cuando hablemos de los pares craneales, un origen real y un origen aparente, porque su origen real va a estar inmerso en la profundidad del tallo encefálico.
del mesencéfalo, de la protuberancia principalmente y también del bulbo raquídeo. Entonces, por eso es que decimos que actúa como una estación de transmisión de la vía sensitiva y también de la vía motora, porque vamos a ver que estos pares craneales tienen distintas naturalezas. Hay nervios que son netamente sensitivos, hay nervios que son mixtos, es decir, que son sensitivos y también motores, y nervios que son netamente motores. Y participa, por supuesto, en el control de los movimientos oculares y faciales, porque aquí vamos a ver, o en el interior de esta protuberancia, vamos a observar la formación o los núcleos de origen real de los nervios o los pares craneales que intervienen, como en el caso de el motor ocular común, motor ocular externo, que son pares craneales que van directamente al globo ocular. Y del nervio facial, por supuesto, entonces, por eso hablamos de los movimientos faciales. ¿Qué vamos a describir acá? Igualmente le vamos a describir una cara anterior o anterolateral y una cara posterior. ¿De dónde a dónde va? Pues tenemos como límite de la protuberancia el surco protuberancial superior y el surco y su límite inferior corresponderá al surco protuberancial inferior o bulbo protuberancial. Vamos a describir en esta cara anterolateral, que es la que estamos observando, estructuras importantes como el origen aparente del quinto par craneal que corresponde al nervio trigémino. Entonces estamos viendo que justo en esa cara anterolateral de la protuberancia vamos a observar el origen aparente del nervio trigémino. Este nervio trigémino es un nervio de naturaleza mixta, por lo que vamos a ver una raíz de carácter sensitivo mucho más voluminosa y una raíz motora mucho más pequeña. Adicional a esto, en esta cara anterolateral vamos a observar que es una cara de forma cuadrilátera y que es bastante convexa, que presenta estriaciones transversales. Justo a nivel medial de esta cara anterolateral vamos a observar una pequeña depresión que corresponde al surco basilar. Este surco basilar permite alojar allí la arteria basilar, que es una arteria fundamental para la formación del polígono de Willis, que permite la irrigación general del encéfalo. Entonces vamos a observar acá el surco basilar que aloja entonces el tronco basilar o la arteria basilar. Y decimos que es un tronco porque a partir de esta arteria basilar van a surgir las arterias pontinas, que son las que se van a encargar de dar irrigación a la protuberancia propiamente dicha, y de allí van a salir también las arterias cerebelosas. Justo en el surco protuberancial inferior vamos a observar el origen aparente de otros pares craneales. A nivel de la línea media vamos a ver el origen aparente del par craneal número 6 que corresponde al motor ocular externo. También vamos a ver el origen del nervio facial con su nervio intermediario y el origen aparente también del nervio estatoacústico o el nervio o el par craneal número 8. Bien, vamos a estudiar ahora lo que corresponde a la cara posterior. La cara posterior de la protuberancia vamos a observar tres estructuras fundamentales que corresponden a los pedúnculos cerebelosos. Estos pedúnculos cerebelosos, como su nombre lo indica, corresponden al punto de unión entre el cerebelo, la cara anterior del cerebelo, con la cara posterior de la protuberancia, hecho que ayuda a la formación del cuarto ventrículo que correspondería al espacio que estamos observando acá. Entonces, esta cara posterior de la protuberancia vamos a observar una fosa que es la fosa romboidal. Esta fosa romboidal está constituida por dos triángulos. Un triángulo superior que corresponde a la cara posterior de la protuberancia y un triángulo inferior que corresponderá a la cara
posterior de la médula oblonga o del bulbo raquídeo. Acá es importante nombrar el velo medular superior que corresponde a una estructura de unión también del cerebelo. Bien. Entonces aquí estamos observando la fosa romboidea hecha entonces por dos triángulos, el superior correspondiente a la protuberancia y el inferior correspondiente a la médula oblonga. Si hacemos un corte transversal, vamos a observar acá los pedúnculos cerebelosos medios, que son los pedúnculos más voluminosos, como podemos observarlo acá, ¿sí? Esto corresponderá al pedúnculo cerebeloso superior, esto será el pedúnculo cerebeloso inferior, y acá el pedúnculo mucho más voluminoso corresponde al pedúnculo cerebeloso medio. Bien. A nivel de un corte transversal o en el metámero de la protuberancia, vamos a observar entonces los pedúnculos cerebelosos medios, bastante marcados, haces piramidales y por supuesto los núcleos pontinos. Y a nivel posterior vamos a estar observando entonces lo que correspondería a la cavidad del cuarto ventrículo. A nivel anterior, acá entonces esta estructura correspondería al surco basilar y estas serían las eminencias pontinas o los pilares pontinos. Ahora vamos con la porción más inferior del bulbo del tallo encefálico, que corresponde al bulbo raquídeo o a la médula oblongada. Tiene como característica ser una prolongación de la protuberancia que se encarga de conectar directamente con la médula espinal a partir justamente de la decusación piramidal. Cumple con funciones muy importantes que son involuntarias en nuestro organismo, tal cual es mantener la frecuencia respiratoria y la profundidad de esta respiración, por eso se le considera un centro respiratorio. También es un centro vasomotor porque se encarga de regular la contracción y la vasodilatación de los vasos sanguíneos, regula movimientos masticatorios porque justamente en el interior de este bulbo raquídeo vamos a encontrar el núcleo motor del nervio trigémino. También se encarga del control de otros elementos reflejos como en el caso de la tos, del estornudo, el vómito. Y pues una lesión en el bulbo raquídeo es realmente incompatible con la vida porque resulta en un paro cardiorrespiratorio irreversible. Por esto que a nivel del cuello pues tenemos zonas muy delicadas o de gran importancia porque pues estamos en relación con este tallo encefálico que está justo a nivel de lo que correspondería, un poco más abajo de lo que correspondería al foramen magno. Entonces va a estar el bulbo raquídeo a nivel de la primera vértebra cervical o en el borde, o va a iniciarse justo en el borde superior de la primera vértebra cervical que corresponde al atlas, hasta la decusación piramidal, que es en donde va a continuarse como médula espinal. Entonces, vamos a hablar de lo que corresponde a sus límites. En esta cara anterior del bulbo raquídeo de la médula oblonga, vamos a ver que va desde el surco protuberancial inferior o bulbo protuberancial, en donde se encuentra el origen aparente de pares craneales 6, 7 con el nervio intermediario y el número 8, que es el nervio estatoacústico, hasta la decusación piramidal, que es un detalle anatómico que nos sirve para generar la separación. Entonces, justo a este nivel estaríamos encontrando el borde superior del atlas o de la primera vértebra cervical, y de allí hacia abajo tendríamos la médula espinal. Detalles anatómicos que vamos a observar. A nivel de la cara anterior presenta dos abultamientos o prominencias que corresponden a las pirámides vulvares.
un surco medio anterior que se va a mantener o que se va a proyectar también en la médula espinal, y lateral a estas pirámides vulvares vamos a tener otras proyecciones o eminencias que corresponden a las olivas vulvares. Estas olivas vulvares están bien delimitadas gracias a la presencia de surcos. Así como tenemos un surco medio anterior que se encarga de separar las pirámides vulvares, también vamos a tener un surco preolivar justo por delante de la oliva vulvar, un surco retroolivar que vamos a ver en la cara posterior, un surco, una fosita supraolivar a nivel superior, es lo que vamos a describir para delimitar correctamente la oliva vulvar. Bien, otra estructura que vamos a ver, entonces el surco preolivar también vamos a llamarlo surco lateral anterior, y también tenemos un surco lateral posterior que corresponderá entonces al surco retroolivar. Importante mencionar que justo en el surco preolivar vamos a tener el origen aparente del nervio hipogloso o el 12º par craneal. Y por detrás de la oliva vulvar vamos a tener el origen aparente de los pares craneales número 9, 10 y 11, que corresponderían entonces al nervio glosofaringeo, al nervio vago y al nervio espinal o accesorio. A nivel de la cara posterior, entonces vamos a observar también la proyección de un surco medio posterior, ¿sí? Que también se va a continuar con la médula espinal, y vamos a observar el surco intermedio lateral posterior. A nivel superior de este bulbo raquídeo, observamos acá lo que correspondería a las estrías medulares que forman parte o que se encuentran en el interior de la porción inferior de esa fosa romboidea. Y vamos a observar entonces unos triángulos correspondientes al triángulo del hipogloso y el triángulo del nervio vago. Acá en medio del surco o a nivel del surco medio posterior a ambos lados vamos a encontrar un ligero abultamiento que corresponde al fascículo gracilis, y lateral a este, justo delimitado por el surco intermedio posterior, vamos a encontrar el fascículo de Burdach. Anteriormente eran llamados el fascículo de Gall, que es el fascículo gracilis, y el fascículo de Burdach. Estos son fascículos importantes dentro de el movimiento, para las vías que coordinan el movimiento voluntario. En un corte del bulbo raquídeo vamos a observar el conducto del epéndimo o el conducto que se va a continuar en la médula espinal como el conducto ependimario. Acá estamos observando los núcleos olivares que corresponden a esas prolongaciones que reciben el nombre por su cara anterior como olivas vulvares, y acá observamos entonces las pirámides vulvares. Y esto será entonces el surco medio anterior. Acá tendríamos el surco medio posterior. Esto sería el surco preolivar, el surco retroolivar. Vamos a hablar ahora del cerebelo. El cerebelo es una estructura que se ubica o que está conectada en la cara posterior del tallo encefálico a través de los pedúnculos cerebeloso superior, medio e inferior. ¿Dónde se ubica? Se ubica en la fosa craneal posterior, justo en las fosas cerebelosas. Ahí se van a alojar los hemisferios cerebelosos y se encuentra separado del cerebro propiamente dicho a través de una dependencia de la dura madre, que forma parte de las meninges craneales, que corresponde a la tienda del cerebelo. Es una estructura relativamente pequeña que tiene un peso de aproximadamente 120 o 140 gramos y que tiene una forma característica
se le describe como una mariposa de alas extendidas. Vamos a describirla entonces tres partes, partiendo de esta forma de mariposa de alas extendidas. Entonces, las alas de la mariposa corresponderán a los hemisferios cerebelosos, que son la parte más diferenciada, más especializada y relativamente nueva del cerebelo, y el vermis o el cuerpo vermiforme, que correspondería al cuerpo propiamente dicho de esta mariposa. Se caracteriza también porque su distribución entre sustancia gris y sustancia blanca es similar a la disposición que observamos en el cerebro. Entonces vamos a tener la sustancia gris a nivel periférico y una sustancia blanca a nivel interno. Tiene una forma arborescente cuando hacemos un corte sagital, y por eso también se le considera el árbol de la vida. El cerebelo es una estructura que se encuentra presente en todos los animales. Sin embargo, pues la diferenciación con el resto de las especies es que los humanos somos, tenemos la presencia de unos hemisferios cerebelosos muy bien desarrollados, que son los que dieron parte a que nosotros pudiéramos caminar erguidos o solo sostenidos en bipedestación erecta. Acá está parte de lo que les comentaba, pues el cerebelo permite coordinar movimientos, como por ejemplo la coordinación de los músculos al caminar. Es el responsable de que tengamos metría en el movimiento, es decir, que seamos capaces de realizar movimientos bastante precisos, como en el caso de nosotros como futuros odontólogos, pues requerimos habilidades manuales que pues van a ser coordinadas directamente o que dependen del cerebelo propiamente, porque es el que se encarga de la coordinación muy específica, muy exacta de movimientos complejos. Entonces, vamos a describir la configuración externa del cerebelo. En esta configuración externa podemos observar entonces parte de lo que nos decían con respecto a la descripción anatómica, que parecía una mariposa de alas extendidas. Entonces vemos tres partes fundamentales. Esta estructura central y prominente corresponde al vermis o al cuerpo vermiforme, y a ambos lados vamos a tener los hemisferios cerebelosos. Podemos observar en esta vista, que es una cara superior, que se encuentra, es una estructura ampliamente estriada, no es completamente lisa, porque presenta surcos bastante profundos, de los cuales pues algunos son un poco más pronunciados, como en este caso, este que será la fisura, así lo vamos a llamar, la fisura principal, que se encargará de separar esta cara superior en dos lóbulos. Un lóbulo anterior, que será todo lo que se encuentra por delante de esta fisura primaria, y lo que se encuentra posterior a la fisura primaria, que será entonces el lóbulo posterior. Entonces estamos viendo acá estas estructuras que corresponden entonces a la estructura central, que será el vermis o el cuerpo vermiforme. A ambos lados los hemisferios cerebelosos. Acá tenemos la fisura primaria y tenemos otra fisura importante para nombrar, que es la cisura o fisura horizontal. Bien. Visto por una cara inferior, vamos a observar entonces una estructura abultada o ensanchada en lo que corresponde al vermis. El vermis se va a extender desde la cara superior hasta la cara inferior del cerebelo, y en ella vamos a observar una estructura un poco más dilatada que corresponde a la úvula. Esta úvula se encuentra a ambos lados de otra estructura que se encuentra justo inferior a los hemisferios cerebelosos y que corresponde a las amígdalas cerebelosas. Estas amígdalas cerebelosas se encuentran en una posición
específica que corresponde a, está a ambos lados de lo que corresponde al foramen magno. Cuando existen, como dato clínico, cuando existen cambios en la presión intracraneal, bien sea por acumulación de líquido cefalorraquídeo, por la presencia de un hematoma o inflamación cerebral propiamente dicha, se puede generar la salida o la proliferación de estas amígdalas cerebelosas o a través del foramen magno, que es un enclavamiento de amígdalas y es digamos, una complicación que compromete la vida del paciente. Entonces vamos a observar, entonces acá la amígdala cerebelosa como detalle anatómico, la porción dilatada del vermis visto por su cara inferior que corresponde a la úvula. Ahora, visto por la cara anterior, esta cara anterior se ve siempre solapada por la presencia de la protuberancia o dada su conexión con el tallo encefálico. Estamos observando entonces la proyección del vermis a nivel anterior y observamos también la cisura horizontal, las amígdalas cerebelosas y vamos a estudiar un tercer lóbulo, así como describimos un lóbulo anterior y un lóbulo posterior, observamos un tercer lóbulo que corresponde al lóbulo flóculo nodular. Este lóbulo flóculo nodular está constituido por dos estructuras principalmente que corresponden al nódulo, que es una porción también dilatada, diferente de la úvula, en el vermis y al flóculo. ¿Sí? Justo el flóculo se encuentra justamente ubicado por debajo de la unión o de los pedúnculos cerebelosos que permiten la unión o la conexión del cerebelo con el tallo encefálico. Ahora, si realizamos un corte de este cerebelo, vamos a ver que sí, en efecto, tiene una forma arborescente y que va a tener la distribución de la sustancia gris y la sustancia blanca muy similar a lo que encontrábamos en la corteza cerebral. Entonces vamos a ver que a nivel periférico vamos a tener la sustancia gris, mientras que la sustancia blanca se encuentra en el interior, a excepción de una estructura que corresponde al núcleo dentado. Este núcleo dentado viene a ser una estructura de conexión o una vía directa de comunicación con el cerebro dentro del punto de vista de vías motoras. Tenemos una división, así como teníamos una división anatómica y dividíamos al cerebelo en un lóbulo anterior, un lóbulo posterior y un lóbulo flóculo nodular, también vamos a tener una división filogenética del cerebelo que nos permite explicar pues, la evolución propiamente dicha del cerebelo en los animales y específicamente pues, en la especie humana. Entonces vamos a hablar de tres, igualmente vamos a hablar de tres lóbulos. Hablamos de el archicerebelo, que corresponde a la porción más antigua del cerebelo y que corresponde anatómicamente a la porción o al lóbulo flóculo nodular. Este es desde el punto de vista funcional, el lóbulo cerebeloso que permite controlar, o también llamado cerebelo vestibular, que permite controlar el equilibrio. Por tanto, es la estructura más primitiva o más antigua del cerebelo, porque es la que parte en principio de la capacidad que tenemos de mantener el equilibrio. Luego tenemos el paleocerebelo, también conocido como el cerebelo espinal o medular, y este es el que se encarga de recibir las conexiones que proceden de la médula espinal. Corresponde pues a un proceso de evolución intermedio entre lo que corresponde al archicerebelo, que es la porción más antigua, y el neocerebelo, que es la porción más relativamente nueva que corresponde a los hemisferios cerebelosos.
Este paleocerebelo está formado entonces por la región vermal y la región paravermal. Cuando hablamos de la región vermal y paravermal, nos referimos acá en la zona superior a la región que se encuentra a ambos lados del cuerpo vermiforme o del vermis. Entonces la región paravermal correspondería a estas porciones vistas en esta cara superior. Entonces eso será la región vermal y paravermal. Y hablamos por último entonces del neocerebelo, es la porción más reciente del cerebelo, que es la que se encarga de que nosotros podamos movernos bajo la modalidad de bipedestación erecta, es decir, que podamos caminar sobre nuestros pies y mantenernos erguidos, y corresponde entonces a los hemisferios cerebelosos. Acá está entonces en la división filogenética, la división anatómica y la división funcional. Hablamos de tres tipos de divisiones del cerebelo. Entonces, filogenéticamente hablamos del proceso evolutivo del cerebelo y hablamos del archicerebelo, que era el que se encargaba de mantener desde el punto de vista funcional el equilibrio, por tanto corresponde a una de las funciones más básicas y primitivas del cerebelo, y está constituido desde el punto de vista anatómico por el lóbulo flóculo nodular, es decir, por estas dos estructuras que señalamos anteriormente que corresponden al nódulo y al flóculo. Luego tenemos el paleocerebelo, que es el que permite, o el cerebelo espinal, que es el que permite mantener el tono muscular. Y está constituido por el vermis y la región paravermal. Y por último, el neocerebelo, que corresponde a los hemisferios cerebelosos y es el responsable de que haya movimientos musculares finos y metría del movimiento, lo que les comentaba de los movimientos precisos, de los movimientos específicos, como el hecho de poder escribir, de poder realizar con nuestras manos movimientos complejos, movimientos de mucha precisión, corresponde entonces a la coordinación dada por los hemisferios cerebelosos, que desde el punto de vista filogenético son el neocerebelo. Bien, vamos a hablar para finalizar un poquito sobre los pares craneales. Dijimos que los pares craneales a nivel del tallo encefálico tenían un origen aparente y un origen real. Estos pares craneales son los medios de comunicación del encéfalo con estructuras que ellos van a inervar. Bien dijimos que a nivel craneal existen estructuras fundamentales que forman parte de nuestros sentidos, tales como el globo ocular, vamos a tener la puerta de entrada del sistema respiratorio y también uno de nuestros órganos de los sentidos fundamentales, que es el órgano de la olfacción. También tenemos la cavidad bucal, un órgano que es altamente complejo, que corresponde a la lengua, y todas estas estructuras van a estar guiadas o su comunicación con el encéfalo van a depender de pares craneales. Entonces, estos pares craneales les vamos a describir un origen real que corresponde a los núcleos, a sus núcleos de origen que están enmarcados dentro del mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo, y que van a emerger a partir de las estructuras que nombramos anteriormente, tales como el surco protuberancial inferior, el surco preolivar, que da origen a el nervio hipogloso, por ejemplo. Entonces vamos a observar en este tallo encefálico los orígenes aparentes de estos pares craneales. ¿Cuántos pares craneales tenemos? Pues vamos a describir 12 pares craneales que, bueno, van a tener diferentes emergencias en el cráneo a través de estructuras o de forámenes que estudiamos cuando vimos endocráneo y exocráneo. Entonces vamos a describir el primer par craneal, que es el nervio olfatorio, un nervio altamente primitivo y diferenciado en el caso de otras especies, sobre todo en animales inferiores, van a tener pues, olfatos muy, muy especializados.
Tenemos el segundo par craneal que corresponde al nervio óptico, que es un nervio de naturaleza sensorial, que es el encargado de poder percibir los estímulos luminosos que se transforman o que son interpretados en nuestro encéfalo como estructuras visuales, ¿sí? O imágenes propiamente dichas. Tenemos el tercer par craneal que corresponde al nervio motor ocular común y su nombre se refiere a que es un nervio de naturaleza motora y que permite o que va a inervar los músculos extrínsecos del ojo, prácticamente todos, a excepción de los músculos oblicuo superior y del músculo recto externo del ojo. Por eso es que es el motor ocular común, porque es común para todos estos músculos extrínsecos del ojo. Tenemos el cuarto par craneal, que es el nervio patético o troclear. Tenemos también que también es un nervio que va, este correspondería a la inervación de uno de estos músculos extrínsecos del ojo, que es el músculo oblicuo superior, y vamos a tener también el quinto par craneal, que es un nervio de naturaleza mixta, fundamental que lo estudiemos a profundidad, porque corresponde al nervio trigémino, que es el responsable de la sensibilidad de la cara, ¿sí? Entonces, con él va a viajar la sensibilidad también de la cavidad bucal, ¿sí? De nuestras piezas dentarias y demás, y lo vamos a ver pues con muchísima más profundidad. Pero ya de entrada van a conocer ustedes que es un nervio de naturaleza mixta porque no solo permite o lleva la información sensitiva de la cara y cavidad bucal, sino que también va a permitir la motricidad de los músculos masticatorios. Hablamos también del sexto par craneal, que es el motor ocular externo o el nervio abducens. Este par craneal es un nervio de naturaleza netamente motora que va a llevar la inervación para el músculo extrínseco del ojo, que es específicamente el músculo recto externo del ojo. Tenemos el séptimo par craneal que corresponde al nervio facial. El nervio facial es un nervio que va a permitir es un nervio de naturaleza mixta, que va a permitir la motilidad de los músculos mímicos. Y porque tiene un componente, este par craneal también es importante porque tiene un componente parasimpático fundamental para la secreción de glándulas a nivel facial y salival. Tenemos el octavo par craneal, que es el nervio estatoacústico o el nervio auditivo, encargado de mantener el equilibrio y el responsable de que captemos las ondas sonoras y que lo podamos convertir en sonidos entendibles para nosotros. El noveno par craneal, que es el nervio glosofaríngeo, es un nervio también de naturaleza mixto con componente parasimpático. Hablamos también de el décimo par craneal, que corresponde al nervio vago o neumogástrico, que es el par craneal que tiene un recorrido mucho más largo, porque va a llegar hasta la cavidad abdominal y se va a encargar de la inervación de vísceras fundamentales a nivel torácico y abdominal. Y tenemos el nervio accesorio o el nervio espinal, como el par craneal número 11, y el par craneal número 12, que corresponde al nervio hipogloso, que es un nervio de naturaleza motora y se va a encargar de la inervación de la musculatura extrínseca de la lengua, ¿sí? Por considerar que es una estructura altamente compleja, pues son estructuras que requieren pues, de pares craneales para establecer la comunicación con las vías superiores en el encéfalo. Acá los tenemos de nuevo. Entonces, vamos a ver básicamente las funciones que tiene. Entonces, el nervio olfatorio es un nervio de naturaleza sensitiva y se ocupa
obviamente entonces de la olfacción. El nervio óptico es un nervio de carácter sensorial que se ocupa de la visión. El tercer par craneal, que es el motor ocular común, va para los movimientos del ojo, del globo ocular. El nervio patético igualmente permite movimientos eh, del globo ocular. El nervio trigémino es un nervio de naturaleza mixta, es sensitivo y es motor, permite llevar las sensaciones o cambios de temperatura, de presión, de dolor, y los movimientos de la masticación a nivel entonces de los músculos masticatorios. Se genera ese componente motor y es sensitivo para toda la región anterior de la cabeza, ¿entiendes? Entonces, todo lo que corresponde a la sensibilidad de la cara y cavidad bucal, por supuesto. El nervio o el sexto par craneal es el motor ocular externo, va para los movimientos del ojo, dijimos que iba para el músculo recto externo del ojo. El nervio facial es un nervio de naturaleza mixto que se encarga de la motricidad de los músculos mímicos, por tanto se encargará entonces de la expresión facial. Una lesión del nervio facial, pues indudablemente va a terminar, dependiendo pues del nivel en el que se ocasione, va a terminar en una parálisis facial. Tenemos el nervio estatoacústico, que es un nervio de naturaleza sensitiva, que se encarga entonces de la audición y del equilibrio, como ya les comentaba. El nervio glosofaríngeo es un nervio mixto con componente parasimpático, encargado de la deglución, de la percepción del gusto en el tercio posterior de la lengua y de sensaciones como la sed. El nervio vago o neumogástrico es un nervio de naturaleza mixto que tiene componente parasimpático fundamental. Es por eso que de él deriva el control de vísceras, tanto a nivel torácico como de vísceras a nivel abdominal. Y va a estar implicado en múltiples anastomosis a nivel de plexos, tales como el plexo cervical y el plexo braquial. Y el nervio espinal, que es el número 11, está relacionado con movimientos de la cabeza, el que se va a encargar de inervar músculos laterales del cuello, músculos de la nuca. Y por último, el nervio hipogloso, que es un músculo de naturaleza motora para los músculos relacionados con el habla. ¿Por qué? Porque se encarga de la musculatura extrínseca de la lengua, y recuerden ustedes que la lengua permite articular el lenguaje. Bueno, vamos a observar entonces en la cara anterior del tallo encefálico cuáles son los orígenes aparentes de estos pares craneales. Entonces dijimos que a nivel de la cara anterior del mesencéfalo, justo en la fosa interpeduncular, vamos a observar el origen del tercer par craneal o el motor ocular común. En la cara posterior del mesencéfalo, justo por debajo de los tubérculos o colículos cuadrigéminos inferiores, vamos a observar el origen o la emergencia aparente del cuarto par craneal, que es el nervio patético, que es este que les estoy señalando acá. Luego tenemos, a nivel de la protuberancia, en esta cara anterolateral, vamos a ver el origen aparente del nervio trigémino. Entonces vamos a observar cómo tenemos una raíz voluminosa de carácter sensitivo y una raíz más pequeña de carácter motor. Por eso hablamos que es un nervio de naturaleza mixta, porque es sensitivo y motor. Y lo vamos a ubicar, entonces su origen aparente es en la cara anterolateral de la protuberancia. Luego, a nivel del surco protuberancial inferior o bulbo protuberancial, vamos a observar la emergencia o el origen aparente del sexto par craneal, que es el motor ocular externo. Más lateralmente vamos a observar, justo en la fosa supraolivar, vamos a observar el origen aparente del nervio facial y del nervio intermediario, e inmediatamente lateral a este vamos a tener el origen aparente del octavo par craneal, que es el nervio estatoacústico. A nivel del bulbo raquídeo o de la médula oblonga, vamos a observar en el surco preolivar el origen aparente del nervio hipogloso a través de múltiples
ramificaciones nerviosas que luego se fusionan en un tronco principal que corresponde entonces a la emergencia del nervio hipogloso. Y en el surco retroolivar vamos a observar la salida de los pares craneales faltantes que corresponderían al noveno, al décimo y al par craneal número 11, que sería entonces el nervio glosofaringio, el nervio vago y el nervio espinal o accesorio, que están saliendo entonces del surco retroolivar. Entonces, ¿qué vamos a ver? Bueno, la distribución de los pares craneales como tal, pues estamos viendo que estos pares craneales son cordones nerviosos que permiten captar estímulos que provienen de los sentidos. Entonces, dependiendo de la naturaleza de cada uno de estos pares craneales, pues permitirá integrar información a nivel del encéfalo con unas vías bastante específicas. ¿Sí? Observamos acá, como tenemos acá el globo ocular, cuya formación depende, o de, digamos, los receptores que se encuentran en la retina, de estos fotorreceptores, como lo son los conos y los bastones, se va a formar este cordón nervioso que corresponde al nervio óptico, que es el segundo par craneal. Vemos acá cómo está el nervio óptico, luego tenemos el quiasma óptico y las cintillas ópticas que vienen a ser el límite superior del mesencéfalo. Tenemos los nervios motores ocular común y motor ocular externo, así como el cuarto par craneal, que es el nervio patético, que están dedicados a la musculatura extrínseca del ojo y por tanto determinan los movimientos oculares, que son bastante complejos. El nervio trigémino, que permite la sensibilidad de la región anterior de la cabeza, entiéndase la cara, las fosas nasales y también la cavidad bucal, aparte de ser el nervio que se encarga de la motricidad de los músculos masticatorios. Luego el nervio facial, lo vemos acá, como sus ramas terminales van a terminar determinando pues, la motricidad de los músculos faciales, y también va a ser importantísimo y determinante para las secreciones salivales, sobre todo de la glándula submaxilar y sublingual. El nervio estatoacústico, que se encarga del aparato de la audición y también del sentido del equilibrio. El nervio glosofaringio, que también hace muchos flexos a nivel de la faringe precisamente, y que está relacionado con la coordinación de los movimientos para la deglución o para tragar. Vemos acá el nervio accesorio o el nervio espinal, que está dedicado entonces a los músculos laterales y posteriores del cuello. Y por último, el nervio hipogloso, que se encargará entonces de permitir o de llevar la información motora para que se articulen movimientos que permiten no solo la articulación del lenguaje, sino también son complementarios para la formación del bolo alimenticio y poder deglutir los alimentos. Bueno, hasta aquí esta presentación. Tenemos que repasar, es bastante complejo. Y la siguiente presentación, pues vamos a hablar entonces de la médula espinal.